¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Gimarés y estaremos hablando sobre temas relacionados con la existencia de Dios. No olviden dar el like y suscribirse a nuestro canal. Sin más preámbulo, iniciemos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes. Soy su amigo y servidor Dr. Gimarés. ¿Quién es Jesucristo? Nos preguntamos mucha gente. ¿Reconocerá a Jesucristo como un buen hombre, un gran maestro o incluso un profeta de Dios? Estas cosas son definitivamente ciertas de Jesús, pero ellas en realidad no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios en carne, que Él llegó a ser un ser humano. Juan 1:14. Jesús vino a la tierra para enseñar, sanar, corregir y perdonar, y aún más, para morir por nosotros. Jesucristo es Dios, el Creador, el Señor, el Soberano. ¿Ha creído usted en este Jesús? Nos preguntamos qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, hemos cometido actos malvados. Romanos 3:10-18. Como resultado de nuestro pecado, somos merecedores de la ira y el juicio de Dios, el único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno. Es un castigo infinito, Romanos 6:23. Apocalipsis 20:11-15. Esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados. 2 Corintios 5:17. Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviéramos que hacer. La resurrección de Jesús de entre los muertos probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús es el único Salvador. Juan 14:6 y Hechos 4:12. ¿Está usted confiado en que Jesús como su Salvador? Pregúntese usted, ¿es Jesús su Salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como el asistir a la iglesia, la celebración de los rituales o el no cometer ciertos pecados. Pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Aceptar a Jesucristo como Salvador personal es poner su fe y confianza personalmente en Él. Ninguno es salvo por la fe de otros. Nadie es perdonado por hacer ciertas obras. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como su Salvador, confiando en su muerte como pago por sus pecados y en su resurrección como su garantía de la vida eterna. Juan 3:16. ¿Es Jesús personalmente su Salvador? Nuevamente le hacemos esa pregunta. Si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, dígale a Dios las siguientes palabras. Recuerde que hacer esta oración o cualquier otra no lo va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz. Lo que le puede librar del pecado es una oración, es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle la salvación. Usted puede repetir esta oración conmigo ahora, si así lo desea. Y esta oración nos abre las puertas al Padre Celestial. Los invito a que repitan conmigo. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a partir de este momento, tengan ustedes por seguros que está escrito su nombre
en el libro de la vida. Si ha hecho usted esta oración, los invito a que se suscriban, que le den like, que comenten y compartan. Y recuerden seguirnos para seguir aprendiendo sobre la verdad de la existencia de Dios. Y seguimos comentando de las grandezas y maravillas que es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En Juan 1:12 encontramos que dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Juan 3:16 encontramos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, y mas tenga vida eterna. En Romanos 10:9 encontramos que dice que si confiesas con tu boca a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y seguimos encontrando más versículos de las maravillas de aceptar a Cristo en nuestro corazón. En 1 de Juan 1:9 encontramos que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y en Romanos 5:8 encontramos que dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 3:23 encontramos que nos dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Efesios 2:8-9, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en 2 de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En Juan 3:17 nos dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y en Romanos 3:20 encontramos que nos dice: porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y en Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Hechos 16:30, y después de sacarlos dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Qué maravilloso es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y en Salmos 119:11 encontramos que en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la generación y la renovación por el Espíritu Santo. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerden, amigo, que soy su amigo y servidor, Dr. Gimarés. No olviden suscribirse a nuestro canal
darle like, comentar y compartir. Hasta la próxima y sigan viendo nuestros videos para seguir aprendiendo sobre la veracidad de la realidad de la existencia de Dios. Los invito a hacer la oración que dijimos anteriormente. Hasta la próxima y Dios me los bendiga a todos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente